para ponerlo a servicio de Dios y de los demás, porque es Dios quien provee todas las cosas, quien nos creó. Amén. Entonces, primero que nada, entender que el origen o el motor que nos debe mover a servir a Dios y a los demás es dos cosas. Número uno, el amor, y número dos, la gratitud. Amén. No vamos a servir o no debemos servir a Dios por obligación. No es que me obliga el pastor, me obliga mi mamá, me obliga mi papá. No, es una cuestión de gratitud y es una cuestión de que si usted dice, yo amo a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Que dicen, yo amo a Dios. Bueno, cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mayor y más grande mandamiento, Jesús dice en Mateo 22:37, y él le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume, dice la Escritura, toda la ley y los profetas. Quiere decir que cuando usted pone en práctica el servicio hacia Dios y hacia los demás, usted está cumpliendo toda la ley. Y la palabra de Dios no solamente tiene mandamientos, también tiene promesas. Amén. Los mandamientos son las instrucciones que Dios te da para que se activen o se lleven a cabo esas promesas. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13, si usted quiere saber, usted le quiere preguntar a Dios, Señor, pero ¿qué quieres conmigo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Para qué me escogiste? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me salvaste? Vaya siempre a Deuteronomio 10, versículo 12. Y usted, yo no sé cuántos aquí se han preguntado, pero Señor, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué me has librado de la muerte? ¿Por qué me sacaste de la enfermedad? ¿Por qué me has guardado, me has librado de muchas cosas? Usted va a encontrar la respuesta en Deuteronomio 10, 12 al 13, donde dice, ¿qué pide el Señor Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Y dice que quiere que le ames, ¿verdad? Con todo el corazón. Quiere que le sirvas, que guardes sus mandamientos, que le temas. Y la promesa al final, esas son las instrucciones. Pero ¿cuál es la promesa al final de este versículo? Dice, para que te vaya bien, para tu prosperidad, para tu bienestar. Tu bienestar está cuando tú entiendes cuál es tu llamado en Dios. Tu bienestar está cuando tú entiendes que Dios te escogió y te llamó para sus propósitos, para servirle a Él y para servirle al prójimo. Amén. Entonces, queremos que nos vaya bien. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos que nos vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Todos los que estamos aquí queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Yo creo que solamente alguien que no está de acuerdo dice, yo no quiero que me vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien. Que te vaya bien en tu familia, que te vaya bien en el trabajo, en el negocio, en todas las áreas. Amén. Pero la instrucción, ¿cuál es? Ahí está la respuesta. Que lo ames, que le sirvas, que guardes sus mandamientos, que le temas, ¿verdad? Para que te vaya bien. Porque los pensamientos de Dios para nosotros, dice Jeremías 29:11, ¿qué son? Pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Amén. Entonces, ¿dónde está mi bendición? Cuando yo entiendo que Dios me llamó y me escogió para servirle a Él y para servirle al prójimo. Amén. Entonces, Dios no pide cosas imposibles. ¿Qué es lo que Dios pide? Un corazón. Un corazón decidido y dispuesto a servirle a Dios. Dios no te está pidiendo cosas imposibles. Lo imposible Él lo hace. Lo difícil Él lo hace. Amén. Cuando usted le dice, Señor, pero no puedo por esta situación, por la otra, entonces estás imposibilitando tú mismo el poder de Dios para que Dios actúe en favor tuyo. Pero cuando tú te dispones y le dices, Señor, yo te voy a servir, y tú tienes el control de mi vida, tienes el control de mi casa, tienes el control de mi negocio, tienes el control de mi finanza, entonces Dios es cuando obra a tu favor, porque estás creyendo que lo imposible le toca a Él. Amén. Por eso dice la Escritura que para el hombre hay cosas que son ¿qué? Imposibles, pero hay cosas que para el hombre
para Dios, perdón, son posibles. Amén. Entonces, ¿cuál es la mayor motivación, pastor, para servir a Dios? Amor y gratitud. ¿Qué voy a agradecer? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Quién eras antes de venir a los pies de Cristo? ¿O en dónde estuvieras si Jesús no se hubiera encontrado contigo? ¿En qué condición, en qué situación estuvieras si Cristo no se hubiera encontrado contigo? Amén. Entonces, dice, ¿cuál es el estándar más alto? ¿Sabe usted cuál es el estándar más alto de amor? El estándar más alto de amor es el sacrificio. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Servir a Dios, servir al prójimo, va a implicar a veces hacer sacrificios. Cosas que me van a incomodar, cosas que voy a tener que sacrificar. Jesús dio muestra de eso. Jesús dijo que Él vino a servir, no a ser servido. Dejó su naturaleza divina, dejó el trono, se incomodó, sacrificó su cuerpo, dándonos muestras de amor, no con palabras, sino con hechos. Se despojó, por eso dice Filipenses 2, haya este sentir en nosotros que hubo también en Cristo, que dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay gente que quiere que Dios la exalte, hay gente que quiere que Dios las bendiga, pero mira, la exaltación viene cuando nos humillamos, dice la Escritura, ¿sí o no? Al que se humille, ¿qué? Dios lo exalta. Y esa humillación a veces va a requerir obediencia para que tú llegues a ese nivel. Porque la palabra humillación es ponerse debajo de alguien en autoridad, donde tú le rindes tu corazón, le rindes tu vida a esa persona y dice, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y entonces estoy para hacer tu voluntad y no la mía. Amén. Escúchame bien, Dios no solamente quiere ser tu Salvador, porque mucha gente tiene a Dios solamente como Salvador, pero no la tiene como Señor. Porque cuando Dios es tu Señor, tú haces todo lo que Él te pida. Amén. Pero cuando solamente lo tienes como Salvador, solamente estás, dame, bendíceme, ayúdame, prospérame, sácame de esta. ¿Me explico? Pero cuando lo tienes como Salvador, tú eres obediente hasta la muerte. Tú no importa, Señor, si esta vez estoy pasando por esta prueba, estoy pasando por esta situación, pero yo seguiré siendo obediente. ¿Qué dijo Jesús previo antes de ir a la cruz? Le dijo al Padre, Padre, si puedes que pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino. Por eso Él demostró obediencia hasta la muerte. Amén. Entonces, sin embargo, hay un rival, diga conmigo un rival, el rival del servicio. ¿Qué cosas nos impiden muchas veces servir a Dios? Y que es algo que no es que no podamos dominar o controlar, simplemente que nosotros mismos le dimos el poder. ¿Por qué? Porque no es Dios quien gobierna nuestras vidas, porque no estamos dispuestos a caminar en sumisión, en obediencia a Él. ¿Y cuál es ese rival que es el único que Dios Jesús considera como un rival? No porque Él no lo haya vencido, porque Satanás ya está vencido, ¿sí? Ya está juzgado, ya incluso ya está enjuiciado. Es el único que la Biblia dice que va a ir al lago de fuego, que va a tener tormento, o sea, un montón de cosas. Porque aún la gente que murió sin Cristo todavía van a pasar por ese proceso de que van a ser juzgados. O sea, ¿sí me explico? ¿Y cuál es ese Dios en D mayúscula? Digo minúscula, no en D mayúscula.
¿Cuál es ese Dios? El Dios de las riquezas. Mira, en el reino espiritual no existe neutralidad, en el sentido de que usted o sirve a Dios o sirve a las riquezas. No hay de otra. Desde el momento que usted pone una excusa para buscar, para servir a Dios, desde ese momento ya usted decidió a quién servir. No fue Dios, no fue el diablo, fue usted. Desde el momento que usted le pone una excusa, es que no puedo por el negocio, por el trabajo, no puedo por esto, por las deudas, por el compromiso, en ese momento usted ya decidió quién es su Señor y quién es su Dios. Por eso dice Mateo 6, 19 al 21. Perdón, 6, 24. No, déjalo el 19, perdón. 6, 19, para de una vez terminar. Dice, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Dice, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, donde los ladrones no se meten ni roban, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. El versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o se dedicará a uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Mire que no está diciendo no puede servir a Dios y al diablo, porque muchas veces le echamos la culpa al diablo y la verdad que a veces da lástima al pobre diablo, ¿verdad? Que le echan la culpa de todo. Es que el diablo, es que el diablo, es que estoy pasando por esto por el diablo, es que tengo necesidad, es que la enfermedad, es que aquí, allá y por el diablo. Y muchas veces no es cosa del diablo, es malas decisiones, es no actuar en fe, es no caminar en obediencia, es no decidirse por Cristo, porque en el momento que usted se decide por Cristo, por servirle a Él, Dios toma el control de su vida. Amén. Pero dice aquí, no acumulen tesoros en la tierra. Esto de no acumulen tesoros en la tierra no quiere decir que Dios no quiera bendecirte, que Dios no quiera prosperarte. Al contrario, si nosotros leemos desde Génesis y Apocalipsis, todos los hombres de Dios fueron muy bendecidos. Abraham, Jacob, Isaac, usted lo lee y dice, eran riquísimos. Y en Mateo 6, cuando Jesús habla de no se afanen por qué han de comer, qué han de vestir, ¿a quién ponen, por ejemplo? Al hombre más rico sobre la tierra, a Salomón. A él pone como ejemplo. Entonces el anhelo y el deseo de Dios es bendecir a su pueblo. Claro, lo leímos en Deuteronomio 10. Quiero que me sirvas, quiero que me ames, quiero que me temas, quiero que guardes mis mandamientos para que te vaya bien. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo a Josué en Josué 1, 7 al 9? Josué, si guardas mis mandamientos, si no te distraes, si no te desenfocas, si no te vas a la izquierda y a la derecha, todo lo que emprendas tu mano tendrá éxito, te irá bien porque yo estaré contigo. Amén. Pero aquí el punto es, dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen, donde los ladrones se meten y roban. Cuando no se echa, mira, cuando no se echa a perder algo, le cae el óxido, y si no le cae el óxido te lo roban, pero algo pasa. ¿Sí o no? ¿Qué cosas son eternas aquí? Mientras que están aquí en la tierra, nada, ni nosotros mismos. Nosotros fuimos creados para vivir en la eternidad con Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, estamos de paso. Y aquí, este cuerpecito, cada día va envejeciendo. ¿Verdad? Pero cuando usted llegue al cielo, si usted acumula riquezas en la tierra, no es para sí mismo. Es acumular riqueza
para servir a Dios, para servir al prójimo, y cuando usted llegue al cielo en la eternidad con Cristo, usted ya sea el más rico y multimillonario sobre la tierra. Pero pastor, yo quiero ser rico aquí también, si pones a Dios en primer lugar. Y si no lo eres, bueno, llegarás a ser rico en la tierra, en el cielo, ¿verdad? El problema es que a veces queremos usar a Dios como puente para que nos bendiga y nos prospere, pero no para hacer su voluntad. Amén. Entonces, entender que los tesoros terrenales son temporales, pero el tesoro celestial es eterno, es para siempre. Amén. Entonces, ¿quién debe ser exclusivo en nuestro corazón? Dios. ¿Quién debe de estar entronado en nuestro corazón? Dios. No puedes servir a dos señores porque a uno quedas mal. ¿Y cuántas veces hemos dejado mal a Dios por servir al Dios de las riquezas? Dios te dotó de dones y de talentos para que le sirvas. Amén. Todos los que están aquí, Dios puso algo en usted que es de bendición para otros. Solo tienes que descubrirlo. ¿Cómo lo voy a descubrir, pastor? Comprometiéndome con la visión y la misión de la casa donde Dios te estableció. Amén. Pero si usted no se compromete con la visión y la misión de la casa donde Dios te estableció, usted nunca va a poder descubrir cuáles son esos dones y esos talentos que Dios le dio. O quizás sí, quizás no, a lo mejor sí lo sabe, pero no ha querido ponerlos en las manos de Dios. Amén. Entonces, mientras Dios no esté entronado en nuestra vida, seremos gobernados por el materialismo. El hombre más rico sobre la tierra termina su discurso diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ese hombre, dice la Biblia, si usted lee Eclesiastés, todo lo que mis ojos desearon, lo que mi corazón deseó, yo lo tuve. Imagínense a Salomón, 1000 concubinas, barcos, casas, residencias, o sea, de todo. Incluso cuando la reina Saba llega a su casa, dice que ella se maravilla y dice: wow, este hombre, hasta los servidores son excelentes aquí. La vestimenta de los servidores. ¿Y qué termina diciendo Salomón en su discurso en Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque el único que puede llenar tu corazón de plenitud y de paz es Dios. No lo va a llenar nada material. ¿Por qué cree usted que hoy salió, qué iPhone tenemos ya? El 17, creo, ¿no? Hoy sale el 17 y dentro de 3 meses sale el 18 y ya todo el mundo lo quiere. Te compraste el carro del año. Ay, cuando yo tenga el carro del año. Te compras el carro del año y sale el nuevo. Ya quiero el nuevo ahora. Y no está mal. Pero ninguna de esas cosas te va a poder dar paz, plenitud, felicidad y sobre todo propósito. Tú no puedes llegar al cielo, pero Señor, compré la casa, compré el carro del año. Ah, pues yo te lo di. Pero dime, ¿qué hiciste con los dones y los talentos que yo te di? ¿A quién le serviste? Aquí no tienes nada. Allá tuviste una casa, tuviste un carro, pero aquí estás pelón. ¿Recuerdan la historia de el hombre rico y Lázaro el pobre? Lázaro, dice la Biblia, que aquí en la tierra fue íntegro, aunque no tenía riquezas. Pero llega al cielo y resulta de que allá Lázaro era más rico que el que estuvo aquí en la tierra. ¿Y sabes qué dijo el rico? Aunque sea 2 gotas de agua, que me den Lázaro. Manda Lázaro. A veces ponemos demasiadas expectativas en las riquezas, en el dinero, en la casa, en el carro. Y no es que Dios no te lo quiera y te lo pueda dar. Sí. Hay algo que yo he experimentado y es que por las cosas que menos me afané las tengo y por las que más me afané no las tengo.
Cosas que soñé, pero que no me afané porque yo pensé que no lo iba a lograr, no lo iba a alcanzar. Pero sin embargo, por buscar a Dios, por servir a Dios, Dios me las regaló. Yo nunca pensé que iba a salir de México. Yo, es más, no pensé que iba a salir de mi rancho. Sin embargo, Dios me ha dado la oportunidad, al menos este año, 2 veces, de viajar a Guatemala. ¿Y cómo? La gracia, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el estar sirviéndole a Dios. Con todo pagado. Todavía cuando venimos nos faltó un lugar donde pasar, que nos estaban hablando un pastor, pase aquí a comer. Digo, ya me pasé, ya no, y aparte llevamos prisa, quiero llegar a mi casa. Ahí en Guatemala, antes de salir ya a la frontera con México. Y a veces la gente piensa, no, el pastor, la vida que se da. Si usted supiera que todo es por la gracia de Dios, por la fidelidad de Dios, por la bondad de Dios. Porque hemos decidido caminar obedeciendo y creyéndole a Dios, aun cuando no hay. Aun cuando hay crisis, aun cuando hay enfermedad. Anoche tuve calentura, en la madrugada tuve calentura y aquí estamos. No sé qué me pasó. De pronto yo en la tarde estuvimos aquí trabajando, me empecé a sentir mal, me dolía el cuerpo. Camine por fe. Entienda que usted es un servidor del Señor. Amén. Entonces, hay una trampa que el enemigo trata de poner y es la trampa de la codicia. Dios es la fuente de todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? Dios es la fuente de bendición. Amén. Y Él dice en la Biblia que Dios es el que da el poder para hacer, ¿qué? Las riquezas. Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién fue que le dio la promesa a Abraham que lo iba a bendecir? Dios. ¿Verdad? Le dijo a Abraham, te voy a bendecir, serás en gran manera bendecido. Tu nombre será famoso, Abraham. Hasta el día de hoy sigue siendo famoso el nombre de Abraham. Del ti traeré una nación. El que te bendijere, lo bendeciré. Y al que te maldijere, lo maldeciré. ¿Y cumplió la promesa a Dios? Claro que la cumplió. Amén. Pero el problema es que a veces la codicia, el querer acumular tesoros para nosotros mismos y no para Dios, a veces en lugar de enriquecernos más nos lleva a la pobreza. El pueblo de Israel, hubo momentos en su vida, en su trayectoria, en la historia, que muchas veces de todo lo que Dios le había dado, en lugar de agarrarlo para honrar a Dios, lo agarraron para otros dioses. Levantaban ofrendas para otros dioses. Todo lo que Dios le había dado, las riquezas, se las daban a otros dioses. Y eso hizo 2 cosas, que vinieran a pobreza y 2, que vinieran a cautividad. Pero Josué no se olvidó de la fuente que fue Jesús, que fue Dios. Y le recuerda al pueblo que si ellos disfrutaban de una tierra que no habían trabajado y de viñas que no plantaron, era por causa de la fidelidad de Dios. Por causa de que Dios había cumplido la promesa que le hizo a Abraham. Y mire lo que dice Josué 24:13 en adelante. Dice, yo les he dado una tierra por la cual ustedes no trabajaron con dureza, unas ciudades que no edificaron y las cuales habitan. Y comen de las viñas y de los olivares que no plantaron. Ahora pues teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río en Egipto y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién servir. Josué le está diciendo, si ustedes no quieren servir a Dios, como quiera que sea, van a servir a alguien. Porque es una realidad. No hay neutralidad. Entonces dice, pero si les parece mal servir al Señor, escojan no hay a quien servir. Si a los dioses a los cuales servían sus padres, cuando estaban al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos. Mire que Josué no dice mi casa y yo, ¿verdad? ¿Quién era el padre de la casa? ¿Quién era el líder? ¿Quién era la cabeza? Josué. Yo voy a poner el ejemplo, dijo Josué. Si mi esposa no quiere, si mis hijos no quieren, yo voy a servir al Señor. Y desde luego, porque hay una estadística, está comprobado, que no recuerdo bien las estadísticas, pero más o menos va así. Cuando el hombre es el primero en buscar a Dios, hay más del 70% de probabilidades que la familia venga detrás de él, porque pues es la cabeza, es el líder. Cuando es la mujer la que toma la decisión de buscar a Dios y no el hombre, hay menos del 50% de probabilidad que la familia se convierta a Cristo o que sirva a Dios. Cuando un hijo es el que toma la decisión, baja todavía más, menos del 20% de probabilidades de que la familia busque y sirva a Dios. Porque tenemos nosotros como cabeza, como padres, una responsabilidad enorme. Si queremos que nuestros hijos busquen a Dios, sirvan a Dios, romper maldiciones generacionales y que a nuestra familia le vaya bien, usted necesita ponerse en primer lugar, decir, yo voy a servir a Dios. Yo voy a buscar a Dios. Y detrás de mí vienen mis hijos, vienen mis nietos, vienen mis bisnietos, vienen los yernos, vienen las nueras, vienen todos los demás. Amén. ¿Por qué? Porque usted es la cabeza y la Biblia dice que la bendición, ¿a dónde baja primero? Amén. Si usted es el ejemplo a seguir en casa, hay gente que se queja de los hijos que tiene. Es que me salió así, pero la pregunta es si usted está alineado con Dios o también es rebelde como sus hijos. Rebelde en servir y buscar a Dios. La bendición le va a llegar a tus hijos cuando tú busques a Dios en primer lugar. Cuando tú seas el ejemplo a seguir, porque la bendición va a bajar a ti primero. Lo dice Salmo 133. Entonces, si usted toma la decisión, Dios no va a decidir por ti, escúchame bien, Dios no va a decidir por ti. Cuando Jesús le hizo el milagro a Pedro de la pesca milagrosa, no agarró Jesús el bote y le dijo a Pedro, vamos a remar, ni le dijo, dame la red, yo voy a echar la red. Le dijo, Pedro, boga mar adentro y tira la red. Esa es tu responsabilidad. ¿Y cuál es el milagro? Que yo voy a hacer que los peces entren a la red. Pero a veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Señor, bendice mi negocio, bendice mi trabajo, bendice mi familia, bendice mis hijos, pero cabezón si no está buscando a Dios. O cabezona, no sé. Amén. Entonces Josué dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió diciendo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos Él ha hecho grandes señales y nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. ¿Por qué estaban sirviendo y por qué iban a servir a Dios? Por gratitud. Ellos dijeron, Dios hizo milagros, prodigios, maravillas, hizo señales. Él nos guardó, nos libró de la muerte, de la enfermedad, nos sacó de la cárcel. No sé qué haya hecho Dios contigo. Pero por gratitud uno tiene que servir a Dios. La Biblia dice, lo que recibiste de gracia, ¿qué? La de gracia. Lo que recibiste gratis. Aquí, ¿cuántos Dios los ha sanado de una enfermedad? ¿Qué tienes que hacer? Compartirlo con los demás. Oye, a mí Cristo me salvó. Cristo me sanó. Me rescató. Mira, yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro. Eso es lo que tienes que hacer. Para eso Dios te llamó y para eso Dios te escogió. Entonces, ¿cuál es el peligro? Hay otro peligro que es el peligro de los espinos. El afán ahoga la productividad espiritual. Usted no va a poder ser productivo en el reino de los cielos. No va a ser productivo en lo que Dios le llamó si usted vive una vida afanada. Dice Mateo 13:22. Y el que fue sembrado entre espinos,
Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda ¿qué? Sin fruto. Yo espero que estés poniendo atención y que no el afán y la preocupación te tenga distraído y esté ahogando la palabra que estás recibiendo hoy. Que estés aquí con la mitad o nada más, como que estás aquí pero no estás porque estás más preocupado por el negocio, estás más preocupado por el dinero. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Entonces eso no permite que la palabra, se te puede desatar una palabra de fe, se te puede salar una promesa de Dios, pero si usted está preocupado y afanado y no ha aprendido a descansar en Dios, como dice Mateo 11:28, venid a mí los trabajados, los cargados, yo que los haré descansar. Pero toma mi yugo, dice, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Dios hace un intercambio. Dice, tráeme tu carga, pero llévate la mía. ¿Cuál es la carga de Jesús? Las almas. El perdido. Servir al prójimo. Amén. Déjale tus cargas al Señor y descansa en Él. Y no permita que la palabra de Dios, la promesa de Dios se ahogue por causa del afán. Una persona afanada es alguien que está más ocupada. Por eso la palabra afán, también el sinónimo es preocupada. O sea, una persona que está ocupada antes de estar preocupada antes de estar ocupada. No te afanes. ¿Qué has de comer? ¿Qué has de vestir? Porque cada día, ¿qué? Tiene su propio. Mire, usted paga la luz hoy y dentro de un mes ya tiene el próximo recibo, ¿verdad? O 2 meses. Usted dice, ay, ya, pues ya comí hoy. Pues mañana vas a tener que comer otra vez. ¿Y de qué sirve que te estés preocupando? Por causa de eso muchos no oran. Por causa de eso muchos no leen la Biblia. Por causa de eso muchos no se congregan. Por causa de eso muchos no, dice, es que no tengo tiempo para ir a visitar a mi hermano, a mi amigo, a mi amiga que sabe que necesita de Dios y que tú le puedes dar una palabra de esperanza, una palabra de fe, que estoy muy ocupado. Es que mira, tengo esta necesidad porque no has aprendido a descansar en Dios. Porque cuando uno descansa en Dios, uno agarra la carga y se la deja, no se la lleva. Amén. Entonces dice, porque el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y este va a llevar fruto y produce uno al 100, otro al 60 y otro al 30 por uno. ¿Cómo saber que una persona entendió la palabra, entendió el llamado? Cuando es una persona que está comprometida con Dios y está trayendo fruto, está sirviendo, está comprometida con la visión y la misión de la casa donde Dios le plantó. Esa persona entendió la palabra. Si usted todavía, aunque diga, pero yo amo a Dios, yo quiero a Dios, sí, de lengua me como un taco, como dicen por ahí. Dios quiere hechos, no palabras. ¿No? Jesús mismo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo por eso lo decía al principio, Dios, ¿qué es lo que quiere? Tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mientras Dios no tiene tu corazón, no va a tener nada de lo demás. Amén. Dios quiere un corazón completamente entregado, lleno de fe, obediente, que le diga, Señor, yo te voy a servir. Yo me voy a comprometer. Amén. Contigo para servir a los demás. Entonces, por eso dice aquí que el que oye la palabra y le entiende, o sea que hay gente que oye, pero por el afán no la entiende. Por eso no la puede poner en práctica. ¿Sí? Dice que ahoga la palabra y se queda sin fruto. No porque la palabra no tenga poder, la palabra tiene mucho poder, es viva y eficaz, dice la Biblia, y es más cortante que una espada de doble filo. Pero nosotros somos la que no permitimos que dé fruto en nosotros porque le damos más lugar al afán, a la ansiedad, a la preocupación, en lugar de darle más lugar a la fe y decir, Señor, en ti confío, yo te voy a servir, yo te voy a buscar, no importa lo que pase. No importa lo que usted pueda estar pasando, yo no sé cómo vino a este lugar.
Porque a veces la gente cree o piensa que cuando el pastor viene a servir o se para a predicar es porque tiene la vida resuelta. No, el pastor seguramente tiene una cuenta en el banco llena de dinero. No, también comimos, dormimos, vestimos, pagamos luz, pagamos renta, de todo. Pero nuestro proveedor, nuestro Señor y nuestro Padre es Dios. Amén. Y cuando usted entiende esas cosas, cuando vengan la preocupación, el afán, cuando vengan las circunstancias, usted dice, Señor, tú estás en control de mi vida. Tú eres mi Padre. Dice la Biblia en Mateo 6, porque el Padre sabe de que tiene necesidad. Pero es tu responsabilidad no afanarte. Jesús dice, no te afanes. Tenemos que entender que hay cosas de las que nosotros somos responsables, no es Dios. Usted es ser responsable de su vida espiritual. De decir no al afán, de me voy a negar a afanarme y voy a poner a Dios en primer lugar. Y para ir terminando, la insatisfacción de la vanidad. El dinero es un pésimo Dios. Diga conmigo, es un pésimo Dios y nunca sacia. El dinero nunca te va a saciar. Es por eso que usted ve ahorita artistas, a políticos, a gente convirtiéndose a los pies de Cristo. Estaba yo viendo hoy en la mañana precisamente el testimonio de Dani Alves. ¿Usted cuántos conocen a Dani Alves ahorita que está de moda el fútbol? Dani Alves es un brasileño, futbolista, muy exitoso. Dice, yo cuando logré el éxito, perdí mi alma, dice él. Muy famoso, mucho dinero, mucho éxito, pero había perdido su alma. Amén. Mire, Eclesiastés 5:10-11. El que ama el dinero no quedará satisfecho con dinero. Y el que ama las riquezas no tendrá ¿qué? Beneficio. También esto es vanidad. Eso lo escribió Salomón. Cuando los bienes aumentan, también aumentan ¿qué? Los que la consumen. O en otra versión dice, cuando los bienes aumentan, aumentan las preocupaciones. ¿Qué provecho pues tendrá sus dueños aparte de verlos con sus ojos? Te voy a poner este ejemplo. ¿A cuánto le gustaría tener una camioneta Ford Lobo Limited? De esas de 6 o de 8 cilindros. Un camionetón. Pero yo le voy a decir algo, va a aumentar su preocupación cuando usted sepa cuánto le tiene que poner de gasolina. ¿Cuánto le gustaría tener una residencia? ¿Sabe usted cuánto cuesta darle mantenimiento? Cuando aumentan los bienes, ¿aumentan qué? Las preocupaciones. Por eso dice la Escritura, está contento con lo que tiene. No conforme, que es muy diferente. Dios no dice que estés conforme, que estés contento. Si Dios dice, ahorita hijo, tienes un talento, porque eso es lo que puedes administrar, administralo bien y séale fiel a Dios. Y esté contento con eso, porque va a llegar un momento que si tú multiplicas y eres fiel con eso que Dios te da, Dios te va a dar lo mismo. Amén. Primera de Timoteo 6:6. Hay mucho, pero miren, no voy a poder terminar. Primera de Timoteo 6:6. Dice, sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos estaremos, ¿qué? Contento. Diga conmigo, contento. No conforme. ¿Qué es eso? Yo te voy a decir qué hago. Yo le digo, Señor, gracias por lo que me das hoy, gracias por lo que me has añadido, por las bendiciones, por la familia, por el negocio, por el trabajo, por esto. Gracias, pero Señor, yo sé que tú no tienes límite y me puedes dar más. Eso no es estar conforme. Hay que estar contento, no conforme. Y hay una escritura que nosotros, mi esposa y yo, la tenemos como un verso lema, que Dios nos dará mucho más allá de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa
en nosotros. Amén. Entonces dice, porque los que desean enriquecerse caerán ¿en qué? En tentación y en trampa. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la trampa? De que quiero tener, o me endeudo, o te endeudas por querer tener, o pierdes tu integridad por querer tener, o te apartas de Dios, porque dice, no, es que si yo voy a la iglesia, me comprometo con Dios, entonces no voy a poder hacer las horas extras, entonces no voy a poder esto, no voy a poder aquello, y entonces caen en trampa. Y eso es lo que el enemigo quiere. Lo que el enemigo ofrece a la gente es lo mismo que le ofreció a Jesús. Te daré todos los reinos, te daré toda la riqueza. Es lo mismo que sigue ofreciendo el diablo hoy. Una trampa. ¿Para qué? Para que Jesús no cumpliera su propósito. Dice, caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Mira, hay gente que Dios la salvó, Dios la rescató, Dios la sanó. Vinieron a la iglesia y se enfocaron en las riquezas en lugar del Dios de las riquezas. Y hoy están peor que antes que vinieran a Cristo. Dice, porque el amor al dinero, no dice que el dinero, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¿Cuántos están sufriendo dolores por causa del dinero? No levante la mano. Amén. Entonces, el que ama el dinero nunca se saciará de él. El único que te puede dar paz y plenitud, propósito, felicidad, es Dios. Amén. Así que gócese con el Señor y dele gracias. Señor, yo estoy contento. Yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Yo sé que voy a salir adelante. Yo sé que tú me vas a prosperar. Yo sé que voy a pagar mis deudas. Yo sé, todo. Amén. Créalo, declárelo. Pero mientras tanto no se desenfoque, no caigan en las trampas del enemigo. Usted sirva a Dios, busque a Dios. Amén. Porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Así que yo quiero saber aquí cuántos aquí se deciden por Dios, por decir, a partir de ahora Dios será y es mi Señor. Amén. Voy a servir a Dios con todo el corazón. Le voy a servir por gratitud. Le voy a servir porque me salvó, porque me rescató. Le voy a servir, amén, porque Él me ama, porque Él me llamó, porque Él me escogió. Y todos aquí, sin excepción de personas, desde el más chico hasta el más grande, puede servir a Dios y puede servir al prójimo. No importa la condición. Dice, pero pastor, yo no tengo dinero. Lo mismo dijo Gedeón. Gedeón dijo, Señor, pero yo soy el más chico de la casa y aparte no tengo dinero, estoy pobre. ¿Qué le dijo Dios? Ve con esta tu fuerza porque yo estaré contigo. Es más, cuando yo vine a los pies de Cristo estaba quebrado, no quebrado, quebradísimo. Si para usted hoy $1.000.000 es dinero, imagínese deber $1.000.000 hace 20 años. Yo estaba endeudadísimo con las tarjetas de crédito. Y yo entendí, dije, Señor, a partir de ahora tú eres mi Señor y eres mi Dios. Tú eres el Dios, el que da el poder para hacer riquezas. Amén. Dios va a darle plenitud a tu vida, sentido a tu vida. Pero eso es una decisión tuya, no de Dios. De decir, Señor, yo te voy a servir. Es más, te voy a decir algo, no se trata solamente de congregarse. Qué bueno que te congregas. Pero congregarse es solamente cumplir con una parte de lo que Dios nos llamó a hacer. Es parte de. Pero congregarnos, podemos decir que solamente es el 10%. Si usted no está sirviendo a Dios, entonces todavía no está completo el ciclo.
Amén. ¿Cómo se le sirve a Dios? Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Amén. Cuando Dios tiene tu corazón, tiene todo, mi hermano. Amén. Usted no le va a poner excusas a Dios para servirle cuando Dios tiene tu corazón. Porque si en usted ya no hay codicia, ya no hay avaricia, si usted ya no es tacaño agarrado, cuando Dios le dice, hónrame, usted dice, Señor, todo es tuyo y todo te pertenece a ti. Tú me lo diste. El poder y la riqueza vienen de ti, Señor. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Dice Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos, pero no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma. Él dijo, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Porque yo dice, entre más me despojo yo de mí mismo, de lo que Dios me da, más bendecido soy. Dice la Biblia que el alma generosa es la que es prosperada, pero los que retienen, dice, vienen a pobreza. Así que yo te animo en el nombre de Jesús. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Lo primero que le vamos a hacer es entregar nuestro corazón al Señor. Yo creo en una nueva etapa, una nueva temporada, donde Dios va a bendecir negocios, donde Dios va a bendecir a personas, donde Dios va a bendecir a gente que le entregue su corazón al Señor completamente. Le diga, Señor, a partir de ahora, eres mi Señor y mi Dios. Te voy a servir. Te voy a servir con todo el corazón. No solamente tu vida va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tu familia va a cambiar, tus finanzas van a cambiar. Porque Dios sabe lo que tú necesitas para el propósito por el cual te llamó y te escogió. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así que hoy voluntariamente dile, Padre Celestial, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Perdóname por afanarme. Perdóname, Señor, porque muchas veces te dejé mal. Muchas veces me decidí no por ti, sino por las riquezas. Las riquezas me dieron órdenes. Las riquezas fueron las que me guiaron a tomar decisiones. Yo decidí por ellas y no por ti. Pero hoy decido y creo que tú eres el Dios de toda gracia, el Dios de toda riqueza y de toda bendición. Dios va a prosperar tu casa, va a prosperar tu familia, va a prosperar tus hijos. Van a venir transferencias de riquezas. Lo que el pueblo de Israel experimentó cuando entró a la tierra prometida fue una transferencia de riquezas. Pero ellos decidieron poner a Dios en primer lugar y decirle, Dios, te vamos a servir a ti, porque tú eres el único Dios, quien nos sacó de la esclavitud, quien nos guardó en el desierto, quien estuvo con nosotros. Y por la fidelidad y por la gratitud te vamos a servir a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Si Dios tiene tu corazón, tú tendrás el corazón de Dios también. Dice el Señor en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Inclina tu oído, dice el Señor, a mis palabras. El Señor sabe de que tienes necesidad y Dios va a proveer, va a prosperar tu casa. En el momento que nos rendimos al señorío de Cristo, en el momento que nos entregamos al señorío de Cristo, en el
En el momento que rendimos nuestro corazón, los cielos empiezan a abrir. La gracia, el favor de Dios empiezan a abrir. En el momento que entendemos la palabra de Dios, empezamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dile: Señor, perdóname porque muchas veces no entendí.